Soy Cristóbal Almendares y les doy la bienvenida a Aunque esté mal dicho, un podcast dedicado a fomentar la participación ciudadana y la libertad de opinión política, económica y social. Dirigido al público de Latinoamérica y el mundo, con especial atención a los ciudadanos de El Salvador y Venezuela, países donde su servidor ha vivido. El tema de hoy: derechos humanos o privilegios sociales. Desde la Ciudad Alegre, la ciudad turística de Alegría en la República de El Salvador, en la América Central, llegamos a ustedes gracias a Tecapa Shop, en donde podrás adquirir tus recuerdos y regalos para toda ocasión. El mundo está convulsionado. Un ciudadano norteamericano fue asesinado por agentes policiales que hicieron uso criminal de técnicas de control policiales. Lo que ha provocado la convulsión son las palabras blanco y negro. Resulta que la víctima era un ciudadano negro y el principal agresor fue un policía blanco. Digo principal porque estuvieron involucrados 4 agentes. En lo personal, creo que usar los epítetos negro, blanco, amarillo, moreno fomenta el racismo. Los noticieros explotaron el color de la piel del agredido por encima del acto de abuso policial, haciendo del tema un asunto racial. En el mundo, los agentes de policía son la principal fuente de violaciones a los derechos humanos, y no lo son por asuntos raciales. En el caso de los agentes policiales es un asunto de poder, testosterona y un amplio desdén por los aspectos legales del ejercicio de sus funciones. Algo que se ve reflejado y simultáneamente fomentado en el cine. Películas como la última de Bad Boys, protagonizada por Will Smith, en donde nos encontramos policías que están dispuestos a romper la ley para poder atrapar a los chicos malos. El problema es que, en la vida real, los policías se vuelven los chicos malos cuando estas cosas ocurren, y los criminales hacen fiesta de eso. Los destrozos y saqueos detrás de las manifestaciones que sucedieron al crimen de este ciudadano son prueba fehaciente de esto. Aún así, a muchos les gustan este tipo de películas porque en el mundo normal son más los criminales que los policías malos. Y digo mundo normal porque hay naciones en donde los criminales trabajan para los gobernantes y otras naciones en donde los gobernantes califican como criminales para los ciudadanos en países en donde pueden quemar una estación de policía, saquear negocios y alegar que es una protesta pacífica en favor de los derechos humanos. ¿En qué punto podemos acordar nosotros los ciudadanos que estamos en una protesta pacífica y cuando estamos haciendo un uso abusivo de la ley? Como lo quieras ver, no defiendes los derechos humanos cuando violas los derechos humanos de otros. Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Para que te traten con dignidad, debes tratar con dignidad a tus semejantes, que son otros seres humanos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El artículo 2 es más extenso, sin embargo, afirma mi opinión. Al usar los términos negro y blanco, está discriminando a las personas involucradas, tanto a la víctima como al agresor. Su color de piel no es dato suficiente como para categorizar el crimen como un crimen de odio racial. Sería necesario indagar en el historial del oficial de policía para indagar si el de hecho
discrimina por color de piel o simplemente es una persona excesivamente agresiva. En fin, suponer que el racismo es exclusivo de personas blancas también es racismo. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Un manifestante tiene el derecho a ser escuchado por las autoridades y a manifestarse con tal fin, pero no tiene el derecho de destruir las pertenencias de otros ciudadanos ni de agredirlos, como medio de expresar su inconformidad o medio para instigar al Estado a aceptar su posición. El artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. El artículo 8 nos dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Aunque la actuación de los agentes de policía fue grabada y fue un acto público y notorio, ellos tienen igual derecho como seres humanos a un trato justo ante la ley. Ese derecho es extendible a los familiares de la víctima. Ellos tienen derecho a una representación jurídica y que se haga justicia por lo ocurrido con su familiar. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El problema que tengo con las manifestaciones que están ocurriendo es que se esconden detrás de las leyes de protección a los derechos humanos mientras violan los derechos humanos de personas que no están involucradas en este acontecer. Cuando hay saqueos a negocios y destrucción de propiedades públicas o privadas, la actuación policial siempre va a ser criticada, porque los manifestantes alegarán que defienden los derechos humanos, pero aunque muchos sí lo hacen, muchos solo se aprovechan de la manifestación para cometer crímenes, incluido agredir a los agentes del orden para que estos reaccionen con violencia. Por muchos años esto ha sido práctica común en protestas políticas, no así en las que llevan un carácter de defensa de los derechos humanos, aunque estas manifestaciones exijan cambios políticos. En Estados Unidos, esta diferencia puede evidenciarse en la forma de expresar sus opiniones entre dos grandes líderes norteamericanos, Malcolm X y Martin Luther King. El primero es reconocido por el carácter más agresivo, mayor confrontación física, mientras que el segundo hizo hincapié en reconocer a sus adversarios como iguales, que merecen el mismo respeto que ellos estaban y siguen exigiendo. La pregunta es, ¿cómo podemos proteger a los ciudadanos y las propiedades que son vandalizados por personas que solo están en las manifestaciones para poder vandalizar esas propiedades, sin agredir a los manifestantes que están por la defensa de los derechos humanos? La única forma de hacerlo es no protegiendo a los oportunistas que se aprovechan de la manifestación para adelantar sus agendas políticas o criminales. Muchos de los políticos que hoy están como diputados o en cargos de autoridad en nuestras naciones, hace 20 años o más eran de esos manifestantes que no les importaba destruir el medio de subsistencia de una familia con tal de ascender en sus aspiraciones políticas personales. Las manifestaciones políticas necesitan ser más dramáticas para despertar en los votantes un deseo de participación, un sentimiento de apego a la causa ante la actuación policial. La manifestación debe ser por un motivo loable,
A este detalle lo conocemos hoy como ser políticamente correcto. Y la actuación policial debe ser muy represiva para poder lograr el efecto deseado en los votantes. Como he dicho, en estos momentos nos enfrentamos a una generación de nuevas leyes que surgen alrededor del tema de la defensa de los derechos humanos, pero estas nuevas leyes tienden a vulnerar los derechos humanos de otras personas. La pregunta que me hago es, ¿nuestras leyes defienden los derechos humanos en forma justa o promueven privilegios sociales a grupos específicos con fines meramente políticos? Si esto es así como les digo, no están estas nuevas leyes creando nuevas clases políticas o sociales. ¿No crea esto nuevas injusticias y nuevos brotes de violencia? Los derechos humanos son universales e iguales para todos los seres humanos, sin importar color de piel, religión, sexo, género o edad. Así que cuando hablamos de leyes que benefician a grupos, no estamos ante un derecho humano, sino ante derechos civiles o ciudadanos, si lo prefieres. Estas leyes deben ser congruentes con los derechos humanos y su aplicación no ha de perjudicar los derechos de otros. Por ejemplo, la Constitución de El Salvador establece que se reconoce la vida humana desde su concepción. O sea, que para cuando una madre tiene conocimiento de su estado, ya la ley protege su vida. Entonces, cualquier ley que legalice el aborto entra en nuestro país en conflicto con los derechos humanos. Resolver ese conflicto no debe justificar la violación de otros derechos humanos. Existen otros ejemplos como el matrimonio LGBTB y muchos más. Volviendo a las manifestaciones, hay una creciente tendencia, incluso en los medios, a justificar las actuaciones de unas fuerzas de seguridad y criminalizar las de otras fuerzas basados en los gobiernos que están al frente de las mismas. A eso se le llama prejuicio. ¿No es esto una violación a los derechos humanos? Tanto los ciudadanos como las fuerzas de seguridad e incluso los gobernantes tienen derecho a un trato justo ante la ley y a la protección de sus derechos humanos. Policía comete una violación de los derechos humanos de un ciudadano y en los medios de comunicación ponemos a, por ejemplo, nuestro presidente como el culpable de estos hechos. En las manifestaciones que vemos en Estados Unidos, las principales notas periodísticas no evalúan a los que originalmente cometieron el crimen. Todo gira en torno a la postura racial del presidente Trump y el accionar de las fuerzas de seguridad que no pueden diferenciar en la multitud entre un manifestante pacífico y los criminales que están saqueando y quemando edificios. En El Salvador pasa lo mismo. En los medios nos hablan de las violaciones a los derechos humanos de agentes del orden, pero no nos hablan de los acontecimientos, sino de cómo el presidente de El Salvador es quien ha violado los derechos humanos. Esta forma de actuar solo fomenta el que los agentes de policía incurran en nuevos actos criminales, pues los mismos, a menos que se tengan pruebas fehacientes como en el caso que hemos abordado, pueden salirse con la suya porque toda la atención se va a centrar en la lucha política. Para concluir, todos somos seres humanos y una manifestación en pro de los derechos humanos no debe permitir la violación de los derechos humanos de quienes no están en la manifestación, por aquellos quienes están en la manifestación para perpetrar crímenes en la primera oportunidad. Los medios no deben estigmatizar las actuaciones policiales, basados en sus opiniones políticas personales, y menos cuando estas opiniones pueden ser usadas para justificar actos vandálicos y llevar a nuevas muertes, como es el caso de las actuales manifestaciones. Los manifestantes, en su afán de mostrar su apoyo a la defensa de los derechos humanos, y los que solo se presentaron con el fin de delinquir o de adelantar sus causas políticas, se olvidaron de que estamos en medio de una emergencia mundial por una pandemia, el COVID-19.
En las próximas semanas muchos descubrirán si esta enfermedad es un cuento de la mente maestra, el nuevo orden mundial o es algo real. También es necesario que los protocolos de actuación policial sean revisados, algo que debería hacerse en compañía de expertos y miembros reconocidos de ONGs de derechos humanos, sobre todo porque no podemos restar autoridad a nuestras fuerzas del orden para combatir el crimen. Las fuerzas del orden no deben temer actuar, pues eso nos sumergiría en el caos y la anarquía. Educar a las fuerzas del orden en los aspectos legales relacionados con sus funciones es necesario y debería ser obligatorio para el ejercicio de esta profesión. Finalmente, ninguna ley funcionará si nosotros los ciudadanos no nos comprometemos a respetarlas y seguirlas para lograr la justicia social. Si una ley no es justa, existen mecanismos para poder modificarla, incluida la protesta pacífica, y enfatizo, quemar, saquear y agredir propiedades y ciudadanos no son formas de protesta pacífica. En el próximo programa hablaremos de lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Soy Cristóbal Almendares y esto ha sido Aunque esté mal dicho. Búscanos en Facebook como Aunque esté mal dicho y no olvides seguir tu podcast favorito de opinión política, económica y social, Aunque esté mal dicho. Búscanos en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Nos despedimos desde la ciudad turística de Alegría en El Salvador y para el mundo con el auspicio de Tecapa Shop. Visítenos y descubre la belleza y los paisajes de nuestra alegre ciudad. Muchas gracias y recuerda que mi opinión no importa, pero tu voto cuenta.